Vamos a iniciar con la predicación de la palabra del Señor. Y el texto sobre el cual estaremos meditando en esta mañana es Juan capítulo 1, versículos 19 hasta el 34, que fue el texto que nuestro hermano Giancarlos leyó hace un momento en la introducción o en el inicio de este culto de adoración. Repito, Juan capítulo 1, versículos 19 al 34. El título sobre el cual desarrollaremos este sermón será el testimonio de Juan el Bautista. ¿Estamos allí, hermanos, en el texto? Amén. Muy bien. Como lo podrán notar, el día de hoy vamos a retomar nuestra exposición del estudio del Evangelio de Juan. Hemos venido de 4 exposiciones seguidas de la segunda carta a Timoteo, que han sido de gran bendición para nosotros, y hoy el Señor nos permite recibir esta bendición a través del Evangelio de Juan. Como han pasado varios días desde la última exposición de este Evangelio, quiero hacer un pequeño recorderis para refrescar en nuestras memorias el contexto del pasaje que nuestro hermano Giancarlos leyó hace un momento. Recordemos que Juan inicia su Evangelio. Cuando digo Juan, muchas veces voy a intercambiar su nombre por el evangelista, para que no nos confundamos cuando diga Juan el Bautista. Entonces a él me voy a referir como el Bautista y al escritor del Evangelio como el evangelista. Cierro paréntesis. Recordemos que el evangelista inicia este glorioso texto haciendo una introducción que definimos como el prólogo del libro. Este prólogo se divide en 4 o 5 partes, como uno lo quiera ver, y su inicio es en el versículo 1 y se extiende hasta el versículo 18. Ahora, ¿cuál es el propósito que tenía Juan al escribir este prólogo? Bueno, esencialmente lo que Juan quería era que los lectores de este evangelio, en cuanto empezaran a leerlo, se dieran cuenta que el verbo de quien él va a estar hablando en todo el texto no era cualquier persona, sino que el verbo es Dios mismo. En otras palabras, Juan quiere que cuando nosotros empezamos a leer este evangelio, tengamos por cierto que de quien vamos a estar leyendo no es un hombre ordinario, sino que es Dios mismo que se ha encarnado. Así que podría decirse más bien que el énfasis que Juan tiene en el prólogo del libro tiene que ver con revelar la identidad de Cristo, que la gente sepa que Jesús es el Mesías, que es el Cristo prometido y que por tanto él mismo es Dios. De hecho, si uno lo piensa bien, el prólogo en sí mismo está tratando de desarrollar o de establecer más bien las bases del tema general del Evangelio a Juan. ¿Cuál es el tema general? Que la gente conozca a Dios, que conozca a Cristo. Mira lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el tema de Juan, que la gente que lee el Evangelio conozca a Dios. Pero luego, para que conozcan a Dios efectivamente, Juan dice, el verbo es Dios. Cristo Jesús no es cualquier hombre, Él es Dios. Ahora, después de desarrollar el prólogo, hasta el versículo 18, Juan ya inicia con el contenido del Evangelio, hablándonos del testimonio de Juan el Bautista. Recuerden que en todo caso él ya había hecho algunas menciones al testimonio de Juan el Bautista en el prólogo, en el versículo 11, en el versículo 15, ya había mencionado algunas cosas respecto a Juan. Lo que va a hacer aquí es profundizar en el contenido de Juan el Bautista, y si ustedes lo ven bien y siguen la lectura del capítulo 1 y capítulo 2 incluso, se darán cuenta que Juan va a hacernos como un diario de la vida de Juan, porque va a decir, mira, en el día 1 de la vida de Juan pasó esto, en el día 2 pasó esto, en el día 3 pasó esto, en el día 4 pasaron estos eventos. Eso lo vamos a ver en los siguientes sermones, pero lo que quiero resaltar acá es que el evangelista cita el testimonio de Juan. Ahora, ¿Juan quién era? Bueno, la escritura misma dice que no hubo ningún hombre más grande que Juan, que él fue el más grande de todos los hombres. Se dice también que Juan tenía un estilo de vida, digámoslo, llamativo. ¿En dónde vivía Juan cuando predicaba? En el desierto. ¿Y con qué se vestía? Con pieles de camello. Bueno, ya esto de por sí era algo atípico y llamativo.
Cuando Juan aparece en la escena, cuando Juan el Bautista aparece en la escena, el pueblo de Israel venía de algo que yo definí aquí como una sequía de revelación. Recuerden que la última vez que Dios le habló al pueblo fue a través del profeta Malaquías. Y de ahí hasta que aparece Juan, Dios no había hablado. Y habían pasado aproximadamente 400 años sin que Dios enviara un profeta. Así que cuando Juan aparece en la escena, vestido con piel de camello, comiendo langostas y predicando de una manera fuerte y dinámica, lo que ocurrió fue algo natural. Juan despertó el interés de todas las personas. Juan se volvió un hombre muy popular. ¿Y cuál era el mensaje que Juan predicaba en el desierto? El mensaje esencial de Juan era: arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vemos en Mateo 3, versículo 2. Luego, después de que los hombres se arrepentían, Juan ya había establecido como un protocolo de qué hacer. Si los hombres escuchaban la predicación y se arrepentían, ¿qué hacía Juan el Bautista con ellos? Los bautizaba. Y los bautizaba con agua como un símbolo de limpieza espiritual. Comentando sobre el ministerio de Juan, William Hendrickson dice: Juan el Bautista había hecho su primera aparición en público en el verano del año 26 de nuestra era. Su forma austera de vivir, su predicación severa y su insistencia en el hecho de que incluso, esto es un dato importante, él insistía en que incluso los hijos de Abraham, es decir, los judíos, tenían la necesidad de un arrepentimiento absoluto y de una limpieza espiritual que era simbolizada en el bautismo, causaron una profunda conmoción entre la gente, de manera que salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto lo extrae del pensamiento de Marcos capítulo 1 versículo 5. Entonces, el punto es este: lo que tenemos en este sermón, lo que vamos a considerar el día de hoy, es el contenido del ministerio de Juan. Y si, como lo mencioné hace un momento, y si ustedes leen el texto completo, por lo menos hasta el versículo 42 del capítulo 1, notarán que el evangelista va a narrar el día a día de Juan. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en los 2 primeros días del ministerio de Juan el Bautista. El primer día arranca en el versículo 19, entonces vamos a verlo así, mis hermanos. En el día 1 ocurren 2 eventos. Entonces vamos a ver los 2 eventos que ocurren en ese primer día que Juan el evangelista cuenta. Versículo 19 al 24. A esta sección yo la he titulado así: el Bautista declara quién no es y quién sí es. El Bautista, en otras palabras, declara su identidad. Versículo 19 hasta el 24. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Noten cuál era la misión. ¿Qué tenían que preguntar? ¿Tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó. Le preguntó quién era y él respondió quién no era. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Ah, ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Noten esto. Le dijeron: pues entonces, ¿quién eres? Para que nosotros demos respuesta a los que nos enviaron. Y aquí le cambian la metodología de las preguntas. Ahora le preguntan: bueno, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Esto es espectacular. Juan les dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y a los que habían sido enviados eran de los fariseos. Lo que tenemos aquí entonces es el primer evento que ocurre en el primer día que el evangelista narra. Y el primer evento empieza con un interrogatorio que es hecho por parte de algunos hombres que vinieron desde Jerusalén para interrogar a Juan el Bautista. Quiero hacer algunos comentarios sobre el texto. Primero, Juan nos dice que las personas que venían de Jerusalén venían enviadas por un grupo de personas. ¿Quiénes les enviaron? Dice los judíos. Los judíos. Leámoslo. Dice: este es el testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Esto solamente lo quiero mencionar para que a todo el mundo le quede claro lo que está pasando aquí, porque esto es interesantísimo.
Cuando Juan utiliza la expresión judíos en este contexto, no lo está haciendo para referirse a todo el pueblo de Israel. La referencia a judíos que Juan utiliza aquí es más bien para referirse al mundo religioso de su época, pero sobre todo a los representantes de ese mundo religioso. Es decir, Juan, cuando dice que le enviaron los judíos, no fue que toda la nación judía hizo una votación para enviarle a un grupo de hombres a hacerle una pregunta. Aquí Juan en realidad está teniendo en mente a los líderes religiosos de la nación. Y por la forma en la que Juan utiliza, digamos, la estructura gramatical de decir los judíos los enviaron, se denota por la construcción gramatical que Juan sabe que esos que lo enviaron tienen rechazo hacia el mensaje que él está predicando. En otras palabras, Juan sabe que la comitiva que lo viene a interrogar viene de parte del Sanedrín. Lo enviaron para interrogarlo. Ahora, recuerden que la predicación de Juan, que llamaba al arrepentimiento y después los bautizaba, se había vuelto muy popular en medio del pueblo. Así que en un sentido es muy razonable entender por qué los judíos, por qué el Sanedrín tendría que enviar a un grupo de individuos a entrevistar a Juan. O sea, se había vuelto tan popular que ellos querían saber, bueno, ¿cuál es el cuento de este hombre? Ellos querían saber quién era ese hombre que se había vuelto tan popular predicando una cosa: arrepentimiento, y luego bautizando a las personas. Quienes vinieron a interceptar a Juan tenían una misión simple. ¿Cuál era la misión? Preguntarle a Juan quién era él. En otras palabras, los líderes religiosos de Israel necesitaban información porque Juan, mis hermanos, era un completo misterio para ellos. Juan tenía un estilo de vida que no encajaba en lo absoluto con la forma que el Sanedrín ya tenía como establecida para hacer procedimientos religiosos. Es más, si ustedes leen con detenimiento el texto, por la forma en la que Juan responde la primera pregunta, que él dice, yo no soy el Mesías, la razón por la que Juan responde así es porque Juan se había hecho tan visible, el Bautista se había hecho tan visible, que los del Sanedrín en algún momento tuvieron que haber recibido esta información. Ese que está predicando en el desierto es el Mesías que nosotros tanto tiempo habíamos esperado. Juan se había hecho tan popular que algunas personas creían que el que estaba en el desierto era el Mesías. Por eso le preguntan, ¿quién eres tú? Es como si le dijeran, bueno, ¿quién pretendes ser? ¿Y qué responde Juan? Yo no soy el Mesías. Pero noten que antes de decir que él no es el Mesías, y estos son esos detalles preciosos que el evangelista escribe, dice lo siguiente: confesó y no negó, sino confesó. Todo esto podría resumirse solamente con decir, les dijo, yo no soy el Mesías. Pero el detalle es importante. La respuesta no dice, él les dijo. La respuesta fue, confesó y no negó, sino confesó. Esa construcción gramatical resalta el tono de seriedad con el que Juan respondió a la pregunta. Y lo que respondió fue sencillo. Juan rechazó vigorosa y categóricamente cualquier sugerencia que apuntara a que él fuera el Mesías. Él les dijo, yo no soy el Cristo. Así que estos hombres se saciaron su curiosidad y se devolvieron para su casa. No fue así. Ellos continuaron con el interrogatorio. Ok, si no eres el Mesías, entonces, seguramente eres Elías. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Y qué dijo Juan? ¿Qué dijo el Bautista? No. ¿Por qué ellos le preguntarían si era Elías? Bueno, porque en Malaquías capítulo 4, versículo 5, se había dicho que en el día del Señor grande y temible, Dios enviaría al profeta Elías. Así que ellos, los judíos Sanedrín, creían que literalmente Elías volvería a aparecer antes de la llegada del Mesías. Por eso le preguntan, ¿acaso tú eres Elías que ha resucitado? Y el Bautista le deja muy claro, no, yo no soy Elías. Bueno, entonces ellos dicen, otra pregunta, ¿eres tú entonces el profeta? Que si no eres el Mesías, si no eres Elías, de fijo tienes que ser el profeta. ¿Y Juan qué le responde? No. ¿Por qué le preguntan que si es el profeta? Bueno, ellos están teniendo aquí en mente a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, en donde el Señor promete que en algún momento de la historia
aparecerá en la escena un gran profeta, diferente a todos los otros, y que todo lo que este profeta diga, el pueblo tiene que escucharlo y tiene que someterse a la autoridad de este profeta y tiene que obedecer a este profeta. Claramente, esta profecía de Deuteronomio 18 no es aplicable a ningún hombre, es una profecía mesiánica. El gran profeta era el mismo Mesías, era el Cristo. Así que Juan, como ya categóricamente rechazó que él no, dijo que yo no soy el Mesías, pues naturalmente le responde aquí, esa profecía tampoco encaja conmigo, porque solo encajaría con el Mesías. Así que quienes le interrogan, un poco confundidos, deciden cambiar la estrategia, porque le han hecho preguntas cerradas, donde él puede responder sí, no. Ahora van a hacerle una pregunta abierta en donde el bautista está obligado a hablar. Ya no puede responder sí o no, y la pregunta es, bueno, si tú no eres Elías, si no eres el Mesías y si no eres el profeta, bueno, ¿por qué tanto alboroto? Entonces dinos, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo te defines tú? ¿Quién eres tú? Hermanos, y la respuesta de Juan es maravillosa, porque aquí Juan lo que hace es una cita libre o un parafraseo de Isaías 40, versículo 3, en donde el bautista esencialmente lo que les dice es lo siguiente: ¿ustedes pensaron que yo era el profeta? ¿Ustedes de verdad pensaron que yo era el Mesías? ¿O que se atrevieron a pensar que yo era Elías? Les dice, no, yo en realidad soy solo un simple precursor del Cristo. Yo solamente soy alguien que está apareciendo para anunciarles a ustedes que el Cristo ya camina entre nosotros. Noten esto. Juan tiene como propósito en esta expresión que quienes le están interrogando, y esto es un punto esencial del sermón, hermanos, Juan tiene como propósito que quienes le están interrogando y quienes le mandaron a interrogar, al escuchar la respuesta de que él es un precursor de que el Cristo ya está en medio de ellos, entonces ellos se arrepientan. ¿Sí me hago entender? Ellos, miren, los judíos estaban esperando al Mesías. Él les dice, yo no soy el Mesías, pero yo soy el que aparece antecitos del Mesías. O sea, si yo estoy aquí es porque el Mesías ya está acá. Si yo ya estoy predicando sobre arrepentimiento es porque el Mesías ya ha llegado. Juan, al revelarles esto, lo que quería era que ellos, al escuchar sus palabras, de inmediato dijeran, el Mesías llegó, y se arrepintieran de sus pecados. Es como si Juan les dijera, sé que por mucho tiempo hemos esperado al Mesías, y ustedes saben, porque lo han leído en el libro de Isaías, que antes de que el Mesías aparezca, él enviaría a uno de sus precursores, a un heraldo suyo. Bueno, pues aquí me tienen, yo soy ese precursor, yo soy ese heraldo. Eso significa entonces que el reino de Cristo ya ha venido, y entonces ustedes deberían arrepentirse de sus pecados. Ustedes saben que el Mesías ya ha aparecido porque yo estoy aquí, y entonces, como dice la profecía de Isaías, deberíamos enderezar el camino para que el Señor entre a su reino. Noten, lo que Juan está haciendo con su respuesta, mis hermanos, es una solemne invitación al arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse porque el día del Señor, el día temible, ha llegado. Y para indicar esto, el evangelista utiliza la metáfora de un rey que está a punto de visitar alguna provincia de su reino. Lo que se espera es que si el rey iba a visitar una provincia del reino, los habitantes de dicha provincia, por causa de la visita, limpiaran el camino, quitaran las piedras, quitaran la maleza, todo con el propósito de quitar cualquier cosa que le causara dificultad u obstáculo al rey para llegar a esa provincia. Así que el punto del bautista aquí es simple. Los judíos que lo entrevistaban y los miembros del Sanedrín, y en general tú y yo, mi hermano, debemos enderezar el camino que conduce al Señor hasta nuestros corazones. En otras palabras, la invitación del bautista es a que limpiemos nuestro corazón, a que limpiemos el camino entre Cristo y nosotros con la podadora del arrepentimiento. Que quitemos todo pecado que nos estorbe para estar en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Considerar que el reino de Cristo ha llegado, mis hermanos, debe inclinar nuestro corazón
a considerar cuán penosa y cuán miserable es nuestra condición cuando estamos aferrados al pecado. Vivir, mis hermanos, alejados de Cristo y gozosos en el pecado, debe afligirnos con sinceridad y debe llevarnos a suplicar la misericordia y el perdón de Dios. Entender que el precursor ya ha aparecido significa que el Mesías ya está en medio de nosotros, que el Rey ha llegado. Y escúchame, el Rey vendría a ajustar las cuentas en su reino. Y lo que se esperaba con la llegada del Rey es que el pueblo que le había fallado al Rey, y eso te incluye a ti y a mí, procedieran al arrepentimiento. Leon Morris dice lo siguiente: la verdadera función de Juan no era enseñar una clase de ética, sino hacer que la gente mirara a Cristo, que enderezaran el camino a nuestro Dios, pues enderezar este camino es un llamamiento a estar preparados, porque la venida del Mesías se acerca. Debemos preparar el camino despejándolo de todo obstáculo posible. Esta es una tarea muy importante con la que tú, dice Morris, debes estar comprometido. Ese es el primer evento del primer día. Juan les dice quién no es y quién sí es, haciendo un llamado al arrepentimiento. Luego, en este mismo primer día ocurre otro evento asombroso, y es yo lo he titulado una declaración asombrosa del Bautista. Y la declaración es esta: ya lo ha dicho implícitamente, ahora va a ser explícito. Lo que Juan va a decirles es: el Rey ha llegado. Ya les dijo, arrepiéntanse. Ellos intuyen que es porque el Rey ha llegado, pero ahora explícitamente les dirá: es que el Rey en efecto llegó. Versículo 25 al 28. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Algo así como: bueno, ¿y quién te crees tú? ¿Por qué estás bautizando si tú no eres ninguno de ellos? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, noten, está tiempo presente uno a quien vosotros no conocéis. No pierdan de mente este no conocéis para el tercer punto del sermón. Cierro paréntesis. Dice: el que viene después de mí es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Bautista, hasta este punto, ya ha explicado lo que él pensaba de sí mismo y cuál era su labor. Sin embargo, después de explicarles esto, sus interrogadores no quedaron satisfechos. Así que ellos fueron por más y quisieron hacer más preguntas, más cuestionamientos. Pero quiero que noten esto. La razón por la que quienes están interrogándolo quisieron seguir cuestionándolo es porque ellos no entendieron en absoluto lo que Juan les respondió anteriormente. Si lo hubieran entendido, hubieran enmudecido, no hubiesen hecho ningún cuestionamiento contra Juan. Recuerden que la invitación de Juan en su respuesta era a que ellos se arrepintieran, pero ellos continúan en una actitud hostil hacia él porque no entendieron que debían arrepentirse. Ahora, ¿qué hacen ellos? Lo van a cuestionar por el asunto de estar bautizando. Y quiero explicar por qué lo están cuestionando por esto. La práctica del bautismo en el mundo judío era una práctica muy común, pero era una práctica muy común que se le administraba a un gentil cuando se unía al judaísmo. O sea, el judío veía al gentil como inmundo, como impuro. Así que, ¿qué hacía para dejarlo entrar en sus sinagogas? Pues lo bañaba en agua como un acto un símbolo de pureza, de limpieza, lo bautizaban y entonces ya podía pertenecer a la comunidad judía, y eso en ciertos sentidos, no en todos. Pero lo que Juan estaba haciendo, por eso yo les decía hace un momento que Juan no encajaba con el Sanedrín, era que Juan estaba bautizando judíos. ¿Entienden lo escandaloso de la situación? O sea, para un judío, ver a Juan bautizando a otros judíos
era sumamente irritante, porque Juan lo que estaba diciendo a través de este acto era que los judíos, hijos de Abraham, también estaban impuros y también necesitaban ser lavados de sus impurezas. Recuerden que los judíos ostentaban ser el pueblo de Dios por causa de su linaje de Abraham. Y lo que hace Juan al bautizar judíos es decir, no. Aquí hay igualdad en cuanto a nuestra impiedad entre judíos y gentiles, por tanto todos necesitan ser purificados. Así que ellos lo cuestionan por el tema del bautismo, pero noten algo importante. A Juan no se le cuestiona tanto por lo que está predicando, sino por lo que está haciendo. No se le cuestiona porque esté llamando al pueblo al arrepentimiento, no, sino porque esté bautizando en el Jordán a judíos. Aquí hay una lección muy práctica, mis hermanos, y es que se nota claramente que el interés de estos varones estaba centrado en las expresiones externas más que en la espiritualidad de los hombres o en el contenido del sermón de Juan, que era un llamado al arrepentimiento. Noten esto, ellos no entendieron que Juan era el precursor del Cristo y que debían arrepentirse. Ellos querían ciertamente un precursor, ellos ciertamente sí querían un Mesías, pero no una clase de precursor y no una clase de Mesías como el que estaba apareciendo. Tan espirituales no les gustaban, tan internos, tan preocupados por el alma no les gustó. Ellos querían más experiencias externas. Se puede incluso en la forma en la que ellos le preguntan a Juan decir, bueno, ¿qué pues? Se puede notar algo como de decepción, como de menosprecio. O sea, ¿usted quién es entonces? Toda esta bulla que usted ha hecho en medio del pueblo y no es ni Elías, ni el profeta, ni el Mesías, como algo de desprecio ahora hacia Juan. Ahora, consideremos la respuesta de Juan, que es preciosa. Juan les dice él les dice, bueno, yo bautizo con agua. ¿Por qué bautizas? Él responde, yo bautizo con agua. Es como si no les estuviera respondiendo, pero en realidad Juan sí está dando una respuesta muy elaborada al decir yo bautizo con agua cuando se le cuestiona por el bautismo, porque lo que quiere Juan es establecer entre él y el Mesías una diferencia abismal. Juan quiere que sepan que lo que él hace no es lo que el Mesías hará, que en una forma él está administrando el sacramento del agua, del bautismo en el agua, pero que eso no es lo que el Mesías hará. En otras palabras, lo voy a explicar así. Juan les está informando a ellos que lo que él hace en el acto de bautizar con agua es un evento o una señal tipológica de la purificación, pero que solo el Mesías podrá ejecutar el bautismo que el agua significa. Es decir, solo el Mesías podrá dar al pueblo verdadera purificación por medio del Espíritu Santo. Esta declaración es asombrosa, mis hermanos. Ahora, recuerden que el título de este segundo punto es que Juan hace una declaración asombrosa, y es que el Mesías ha llegado. Todo lo que he dicho previamente es como el contexto para la declaración. La declaración que Juan hace es esta. Juan les dice, el Mesías ha llegado. El Mesías que ustedes estaban esperando ya está en medio de ustedes, pero declara una tragedia para ellos, que ellos no le conocen. Es como si Juan el Bautista de una forma magistral estuviera confrontando la hipocresía del pueblo judío. Les está diciendo, bueno, ustedes son muy celosos por las formas externas, pero en realidad están tan preocupados por las formas externas que dicha preocupación los condujo a ignorar completamente el hecho de que el Mesías finalmente ha nacido en medio de este pueblo. Pero hermanos, esto que viene acá de verdad que nos debe ser muy ejemplificador en nuestra vida. Después de confrontarlos tan severamente, luego hay un cambio en el tono de voz del Bautista, porque ahora empieza a tener una actitud evangelística, porque pasa de confrontarlos en su hipocresía a luego hablar de Cristo. Y miren lo que dice cuando les habla de Cristo. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual
yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que el punto es este. Juan les dice que ese glorioso rey ya está en medio de ellos, pero luego les informa que en relación a ese glorioso rey, él mismo no es nada. Por eso él dice: soy indigno de desatarle la correa de su calzado. Soy indigno de prestarle a ese rey el servicio más humilde que se le pueda prestar a un forastero, que es arrodillarse, quitarle el calzado para posteriormente lavarle los pies. Hay un refrán rabínico que los textos más antiguos de este refrán datan del 250 después de Cristo, pero se presupone que es mucho más antiguo que eso, que dice lo siguiente: todas las tareas que los esclavos por sus amos hacen, un discípulo debe estar dispuesta a hacerla por su maestro, a excepción de desatarle la correa de las sandalias. Desatar la correa de las sandalias, mis hermanos, era una labor sumamente humillante, peyorativa, tanto que un discípulo nunca hacía eso por un maestro. Para eso estaban los esclavos. Y lo que tenemos acá, mis hermanos, es al Bautista diciendo que ni la labor más humillante que los hombres puedan imaginarse, él es digno de realizarla a favor de Cristo. Él se ve a sí mismo como insignificante si se le compara con Cristo. Ahora, recuerden que dije que Juan aquí tiene una intención evangelística, y no solamente porque los ha llamado al arrepentimiento, sino porque ahora ha pasado a mostrarles a sus interrogadores, ha pasado a mostrarles a Cristo como aquel excelso y glorioso Rey, como aquel Dios maravilloso y majestuoso. Es como si Juan les gritara a fuerte voz lo siguiente: este Rey de gloria inconmensurable que está en medio de nosotros está esperando para que te arrepientas de tus pecados. Y entonces, ¿por qué no te arrepientes? Si el Rey ha llegado, si es tan inconmensurable, ¿por qué no te arrepientes de tus pecados? Y yo tengo por hacerle la misma pregunta a ustedes, hermanos. Si Cristo es tan glorioso, si es tan excelso y tan maravilloso, ¿por qué nos empeñamos en aferrarnos a prácticas pecaminosas? Ese es el segundo evento del día 1. Vamos al día 2. Aquí solo ocurre un evento, y es una segunda declaración asombrosa de Juan. Y la declaración es esta: que al Mesías solo se le puede conocer por revelación divina. Repito, al Cristo solo se le conoce por revelación divina. Versículo 29 hasta el versículo 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo. ¿Qué dice Juan respecto a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está citando el versículo 15 del capítulo 1. Versículo 31 dice: ¿y qué dice Juan aquí? Y yo, noten esto, y yo no le conocía. A este que es el Cordero de Dios, dice Juan, hubo un tiempo en el que yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y repite: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo. Aquí entonces Juan responde el por qué sí conocía a Cristo, el por qué sí le pudo conocer. Él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, es decir, ese es el Mesías. Pero para que a nadie le quepa ninguna duda, Juan agrega: y yo le vi, y yo he dado testimonio de que este, ¿quién es? El Hijo de Dios. ¡Wow! Aquí tenemos el segundo día de la narración. Noten que el texto inicia diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El contexto de este segundo día ocurre en el día 40, cuando Jesús termina la tentación en el desierto.
Aquí Jesús viene de ser tentado en el desierto los 40 días. ¿Recuerdan esa historia que se narra en los evangelios sinópticos? Bueno, Jesús viene del desierto después de 40 días de tentación, y el texto nos dice que Juan ve a lo lejos a Jesús, que se está acercando a él, y probablemente mirándolo fijamente y señalándolo y gritando a fuerte voz, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay mucha discusión frente a lo que significa el Cordero de Dios. Algunos dicen, aquí Juan estaba teniendo en mente el Cordero de la Pascua, porque recuerden que está próxima la Pascua. Otros están diciendo, no, aquí se está teniendo en cuenta el Cordero diario de la expiación en el templo, el que se sacrificaba todos los días. Por eso lo relaciono tan fácil. Otros dicen, no, aquí realmente Juan está citando al Cordero de Isaías 53, porque recuerden que acaba de citar Isaías 40. Y así otros dicen, es el Cordero de esto, es el Cordero del otro. Honestamente, yo no voy a tratar de definir si era este o aquel Cordero. Lo que quiero resaltar aquí, y me parece a mí importante, es que todos los corderos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no eran más que tipos. Es decir, el Cordero en sí mismo no era más que un anuncio de algo que ocurriría en el futuro y que encontraría su pleno cumplimiento en lo que en teología se conoce como el antitipo. El tipo era el Cordero, el antitipo era Cristo. Y yo sé que estas expresiones típicas, antitípicas, pueden sonar un poco confusas, mis hermanos, pueden sonar muy teológicas, si se quiere. Pero debemos hacer un esfuerzo, mis hermanos, porque es lo que el texto nos da. Y debemos esforzarnos en entender qué es lo que Juan está tratando de decirnos con este asunto. En el Antiguo Pacto, los corderos, por medio del sacrificio que se hacía del cordero, se estaba simbolizando la erradicación del pecado y las consecuencias del pecado en medio del pueblo. Por eso cuando el pueblo había cometido una falta y quería expiar sus pecados delante de Dios, el sumo sacerdote tomaba un cordero y lo sacrificaba, ¿verdad? Esto era un acto de rendición, si se puede decir, pero más bien como de que las culpas habían sido puestas sobre ese que se había sacrificado, sobre ese inocente. Ahora, cuando Juan ve a Cristo, a Jesús, Juan inmediatamente lo relaciona con esos tipos del Antiguo Testamento. Y él dice, este que viene caminando hacia mí es el antitipo de todos esos tipos del Antiguo Pacto. Juan lo que quiere resaltar es que cuando lo escucharan a él hablar de Cristo, quienes lo escucharan y quienes lo leemos ahora, entendamos que Jesús es aquel que libera al pueblo del pecado y de sus consecuencias. Cristo Jesús, es lo que está diciendo el Bautista, es aquel que nos liberará del pecado y de sus consecuencias. El comentarista William Hendrickson dice, en Cristo, en el Cordero de Dios, hallan su gran antitipo todos los corderos típicos de la ley y de los profetas. Este Cordero que es Cristo está quitando el pecado del mundo. Y esto lo hizo durante toda su permanencia en la tierra, no solamente cuando murió en la cruz. Su vida entera y su muerte bajo la maldición fue un sacrificio expiatorio que ofreció él al Dios Padre. Además, y esto me parece espectacular, dice de Cristo, del Cordero de Dios, además estaba quitando no solo el pecado de Israel, sino el de todo el mundo, pues él salva a hombres de toda tribu y de toda nación. Y esa parte me parece maravillosa. Porque cuando Juan dice que este es el Cordero, pudo haberlo dejado hasta allí, pero luego dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Recordándonos, mis hermanos, que la salvación que se ofrece en Cristo Jesús es un evento que beneficia a hombres de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. El evento de la salvación, a diferencia de lo que creían los judíos, no es un evento exclusivo para el Israel étnico. No, mis hermanos, en Cristo Jesús hay esperanza de salvación para todo aquel que se arrepiente. Ya sea que usted sea israelita o que usted sea colombiano, hay esperanza de salvación en Cristo para nosotros. Ahora, por si alguien llegó a entender esto, quiero reparar este asunto rápido. Si alguno entendió que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
es una referencia a lo que se conoce como la expiación universal, es decir, que todos van a ser salvos en Cristo Jesús, por favor no lo entienda así, de hecho es lo contrario. La expresión a todo el mundo es una referencia a que el Señor salvará en todas partes del mundo a personas, no a todo el mundo. ¿Ok? Cierro paréntesis. Bueno, lo que tenemos entonces en este punto de la narración esencialmente es esto, que el Bautista está declarando públicamente que Jesús es el Mesías que el Antiguo Testamento había profetizado. Por esta razón, en el versículo 30, Juan recuerda lo que él ya había dicho en el versículo 15 cuando afirmó que el Bautista, era infinitamente inferior al Mesías. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 Juan dice que el Mesías era preexistente, el que era antes de mí. Noten lo que dice el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, inmediatamente después de hacer esta asombrosa declaración, el Bautista va a decir algo, mis hermanos, que nos deja con los pelos de punta, que nos pone la piel de gallina, porque el Bautista afirma que hubo un momento en su vida en el que él no conocía a ese Mesías tan extraordinario del cual él ha venido hablando. O sea, él ha hablado un montón de cosas maravillosas del Mesías. Ha dicho que se arrepientan, que crean en él, lo ha expresado o ha dicho de él que es eterno, que es trascendente, que es preexistente. Pero dice que hubo un momento en su vida en el que él no lo conocía. Es como si Juan el Bautista, al predicarles a estos hombres, les estuviera diciendo: yo sé que ustedes están confundidos, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas. La verdad es que hubo un momento en mi vida en que también las tuve porque yo no le conocía, mas ahora le conozco y le sirvo, y mi vida ha hallado propósito en él. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se le conoce, pero quiero resaltar lo siguiente. Aquí cuando Juan dice yo no le conocía, esa expresión, este verbo conocer, a ver si lo digo bien, en gramática es una expresión pluscuamperfecta con significado de imperfección gramatical, para que se la aprendan, facilita. Lo que significa eso, una pluscuamperfectía gramatical imperfecta, es que Juan, en términos de conocimiento, está afirmando lo siguiente. Es como si él dijera: pueda que yo sí la haya conocido físicamente, en algún momento nos hayamos cruzado, era muy probable, pero lo que Juan está diciendo es: pero en mi mente yo no sabía realmente quién era él. O sea, probablemente me relacioné con él, pero yo no entendía realmente la esencia de la persona divina que se había parado frente a mí. Ahora noten esto. Después de hablar de esta pluscuamperfectía de significado imperfecto, Juan asume que sus lectores o que sus oyentes, Juan el Evangelista, ya han leído los evangelios sinópticos, y que al leer los evangelios sinópticos estamos relacionados con la ocasión en la que él bautizó a Jesús y el Espíritu Santo descendió sobre él, porque noten que él no da detalles de esto, él solamente cuenta como si ya nosotros lo supiéramos. Por esa razón no se esfuerza en dar detalles en esta escena, pero en lo que sí hace énfasis es que nuevamente en el versículo 33, después de hablar de la escena del bautismo, dice exactamente lo mismo que dijo en el 31. ¿Y qué es lo que dice allí? Que a ese que bautizó y que el Espíritu descendió sobre él, ¿qué dice él? Que él no le conocía. Justo después de afirmar que hubo un momento en el que él no sabía quién era esa divina persona, ahora Juan hará algo, mis hermanos, el Bautista hará algo que es extraordinario. Agregará un bendito pero bíblico y dirá: pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Aquí es como si Juan nos llevara una tensión y nos llevó al clímax de su discurso, porque ahora Juan está a punto de revelarnos cuál fue la razón por la que él entendió que Jesús era el Mesías. Escuchémoslo, dice: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Aquí está hablando del Dios Padre. Dios Padre me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto es hermoso. Hermanos, el bautista nos revela que la validez de su testimonio no reposa en la base de sus percepciones, en lo que él cree, en lo que él intuye, en lo que él sospecha. No, Juan nos deja ver que el valor de su testimonio, de su conocimiento de Cristo, se fundamenta en la divina revelación dada desde lo alto por el Dios Padre y apoyada con una revelación sobrenatural en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice, el que me envió a bautizar con agua. Noten que aquí el bautista está citando las palabras del Dios Padre para certificarle a sus lectores que lo que él ha dicho a lo largo de su testimonio es completamente cierto. ¿Y qué es lo que va a decir que es supremamente cierto? Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Wow. Con este versículo Juan concluye su testimonio. Ahora, por la forma en la que Juan utiliza la expresión vi y di testimonio, los verbos ver y dar, uno puede inferir por la estructura gramatical que se utiliza en el griego que Juan tenía un ferviente deseo de declararles a sus lectores la belleza que sus ojos habían podido contemplar en la persona de Cristo. Yo vi y he dado testimonio. ¿Qué? ¿Cuál es el testimonio? El resumen del testimonio. Que ese que es el Cordero de Dios es en realidad el Hijo de Dios. Por eso dice, Él es el Cordero de Dios. Este hombre es antes de mí. Yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él no es cualquier hombre. Él es el Hijo de Dios, pues Él es Dios mismo. En Él se están cumpliendo todas las promesas veterotestamentarias. Él es el antitipo de todos los tipos del antiguo pacto. Él es el Cordero que se sacrifica para redimir al pueblo de forma definitiva de la maldición del pecado. Ahora, en el Evangelio sinóptico de Juan, de Lucas, perdón, en el capítulo 3, versículo 22, en esa escena en donde Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo en agua y que la paloma desciende sobre él, allí se agrega algo espectacular. Juan dice, yo vi y he dado testimonio, pero es que Juan no solo vio la paloma que descendió, Juan también oyó algo. Y la voz del cielo dice en Juan 3:22, el Dios Padre le habla al Hijo y le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos amados, lo que podemos aprender del Bautista en este segundo relato es que la identidad del Cristo debe ser algo que debemos entender más allá de un mero asentimiento intelectual. Es decir, no basta con que tú intelectualmente reconozcas a Cristo para que ya eso te haga salvo. O sea, Juan de alguna forma ya conocía a Jesús. En algún punto quizá de sus vidas se cruzaron, de repente hasta se hablaron, pero eso no quiere decir que eso hiciera a Juan salvo. La única razón por la que Juan fue salvo fue porque él tuvo un encuentro personal con Cristo, en el que el Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, abrió sus ojos y le permitió ver la hermosura de la santidad que hay en Cristo Jesús. Del mismo modo, querido amigo y hermano que me escuchas, tú debes tener un encuentro personal con Cristo Jesús para acceder a la salvación. Pero dicho encuentro solo será posible cuando soberana y sobrenaturalmente Dios abra tus ojos y limpie tu corazón de torpezas y de prejuicios y te conceda entonces ver en Cristo a alguien más que simplemente una persona avanzada para su época, y te conceda por su gracia entender que Él no solamente era alguien interesante, no, sino que Él es el bendito Hijo de Dios, la única esperanza de salvación para los hombres. Yo te pregunto a ti, cuando tú ves a Cristo, ¿a quién ves?
¿A quién ves cuando ves a Cristo? Quizá tú ves en Cristo a un resuelve problemas. Mira, estoy supremamente endeudado, no tengo trabajo, estoy pasando por una situación incómoda. ¿Sabes qué? Voy a ir a la iglesia porque necesito resolver estos problemillas. Tengo dificultades en mi matrimonio, mis hijos están saliendo de control, voy a ir a la iglesia. Cuando ves a Cristo, ¿a quién ves? ¿A un bombero con manguera abierta dispuesto a apagarte los problemas que has encendido tú mismo? ¿Acaso cuando ves a Cristo ves a un gran filósofo, a un hombre piadoso, en muchos sentidos también amoroso, pero sobre todo muy inteligente? Bueno, yo creo que Cristo era muy inteligente, creo que era un gran filósofo, creo que era extremadamente amoroso, pero eso no nos hará salvos. Cuando tú ves a Cristo, ¿a quién ves? ¿Ves al Hijo de Dios? ¿Ves al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hermanos, responder a estas preguntas es muy importante, porque la respuesta que tú des a ellas determinará si en realidad tú has creído verdaderamente en Cristo o no. Si tú dices, mira, yo veo en Cristo a alguien que pueda ayudarme en medio de mis problemas, probablemente tú creas en un Cristo que en tu mente realmente es una pata de conejo, que trae suerte y que me ayuda para los problemas. La matica de ruda que le envolvía a uno a la abuelita y se la metía en la billetera, y es que para que uno tuviera plata. Hermanos, que el Señor nos ayude a responder con honestidad a estas preguntas hechas, porque muchas personas hoy en día creen que creen en Cristo. ¿Y saben por qué creen que creen? Porque están dispuestos a aceptar algunas verdades del Evangelio, y como están dispuestos a aceptarlas, creen que han creído en Cristo. Pero en realidad, mis hermanos, solo se cree en Cristo cuando se ha depositado plenamente la confianza en Él. Pero solo depositaremos nuestra confianza en Cristo cuando el Dios Padre, por medio del Dios Espíritu Santo, haya obrado el milagro de la regeneración en nuestro corazón y haya abierto nuestros ojos a la luz admirable de Cristo Jesús, y entonces nos reconozcamos como pecadores y nos aferremos por la fe a este bendito Salvador. Porque recuerden, mis hermanos, que la fe no es nuestra, es un don de Dios. Si tú tienes fe para creer en Cristo, es porque el Dios Padre te ha dado fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Para que nadie se gloríe, pues la fe es un don de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, si tú te consideras cristiano, pero tú no has experimentado la obra sobrenatural de regeneración en tu corazón, esa obra que te conduce al arrepentimiento y la fe, esa obra que te concede el poder amar a Cristo por sobre todas las cosas y también saberte beneficiario de su amor, si tú no has experimentado esta obra sobrenatural, entonces lo más seguro es que tú seas, y crees que eres cristiano, entonces lo seguro es que tú eres víctima de un autoengaño brutal. Es más, yo me atrevo a decir, mis hermanos, que la estrategia más efectiva que Satanás ha tenido a lo largo de los siglos es hacer creer a las personas que creen. ¿Me hago entender? Yo no tengo necesidad de arrepentirme más. ¿Por qué? Tengo una vida así un poquito complicada, pero en todo caso yo me bauticé hace como 17 años en una iglesia. Yo ya soy creyente. Yo ya estoy unido a Cristo. Eso es lo que muchas personas creen. Iglesia amada, escúchame con mucha atención. Si tú hoy fundamentas tu cristianismo en un estilo de vida pragmático y moralista, en lo que te da la convicción de ser creyente es tu propio esfuerzo por no cometer este o aquel pecado, por ser una buena persona, por reciclar, por ayudar a los animalitos en la calle,
por cuidar el medio ambiente, si eso es lo que te da convicción de ser un cristiano, pero en el fondo de tu corazón sabes que no has tenido este encuentro redentor que es sobrenatural, quiero decirte lo siguiente: esto es inevitable, esto va a pasar. Te vas a fatigar, te vas a cansar de remar contra la corriente de tu naturaleza pecaminosa, y un día, como el puerco que vuelve a su cochinal, volverás a revolcarte en tu pecado como antes lo hacías. Si la naturaleza interna no ha sido cambiada por la obra sobrenatural de Cristo, no resistiremos mucho tiempo en una actuación. Pero escúchame muy bien, mi querido amigo, si hay alguien entre nosotros con esa situación, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Te lo suplico, no esperes que ese terrible día llegue, cuando tus fuerzas se acaben y termines por volver al mundo del cual un día dijiste no vuelvo más. No esperes que ese día llegue. Escucha muy bien las palabras de este servidor y aférrate a ellas. Ruega hoy al Señor, suplica hoy a Dios para que abra tus ojos. Suplica en este día con todas las fuerzas de tu corazón para que tus ojos sean abiertos y el Dios Padre de gloria te conceda contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad. Ruega al Señor para que Él te conceda entender que el Rey ha llegado y que tú debes preparar la senda de tu corazón para recibirle con brazos abiertos, quitando cualquier cosa que obstaculice la llegada del Rey. Que el Señor bendiga la predicación de su gloriosa palabra y sepa por su Santo Espíritu, en su sabiduría, aplicarla al corazón de cada uno de nosotros. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar.